Sean todas y todos bienvenidos. En este video estudiaremos la creación de formas básicas. Veremos cómo dibujar líneas, rectángulos, círculos y otras formas, cómo se combinan con el uso de algunas teclas como Alt y mayúsculas, y cómo se usan sus respectivas ventanas de opciones, entre otros temas. ¡Comenzamos! Llamamos trazados a los dibujos vectoriales que podemos crear con las herramientas de Illustrator. Ya habíamos mencionado que la ventaja de estos trazados o dibujos vectoriales sobre los mapas de bits es que se pueden editar muy fácilmente. Algunos elementos que nos permiten distinguir estos objetos o dibujos vectoriales son, por ejemplo, estos cuadros, estos pequeños recuadros que llamamos anclas, así como estas líneas que llamamos de dirección o manejadores y sus puntos de dirección. Con las herramientas de selección correspondientes podemos, decíamos, editar fácilmente los objetos. Estos trazados también tienen relleno y color o características de trazo. El relleno puede ser de color, puede ser degradado, puede ser una textura, etc. Hay varias maneras para aplicar el relleno. Voy a seleccionar la elipse y una de ellas es utilizar la herramienta de la barra de herramientas llamada relleno. Hacemos clic aquí, se abre el panel de color y podemos asignarlo fácilmente. También podríamos hacer doble clic en la herramienta y se abre el selector de color. Ahí podemos aplicar varios criterios de colores que vamos a ver más adelante, seleccionar un color nuevo y aplicarlo. Otra vía es utilizar el control del panel de control para aplicar otro color, cualquiera que ustedes utilicen. También podríamos utilizar la biblioteca, las muestras de color, etc. Para darle color y algunas características adicionales al trazo, otra vez podemos utilizar la barra de herramientas haciendo clic aquí. Podemos utilizar el panel de color. He cambiado el color, se refleja aquí. También se refleja acá. Desde acá también podemos cambiar el color. Y para que se vea un poco más claro, podemos cambiar el grosor. Ya más adelante veremos que podemos cambiar el estilo, etc. En este video vamos a ver rápidamente el dibujo de formas. Este dibujo tiene elementos comunes para su construcción de forma a forma. Ilustrémoslo con la forma más simple, la línea. Primero, para dibujar una línea, puedes coger la herramienta en la barra de herramientas. Es tan sencillo como hacer clic en el punto donde queremos que inicie la línea y sin soltar el ratón, soltamos en el punto donde deseamos que termine. Pero decíamos que tenemos métodos comunes al momento de dibujar formas y que los íbamos a ilustrar con la línea. Veamos. Voy de nuevo a seleccionar la herramienta, hacemos clic donde queremos que inicie la línea, llevamos el cursor donde queremos que termine, pero antes de soltar podemos, por ejemplo, utilizar la tecla mayúsculas. Esto va a restringir el dibujo de la línea solamente a 45 grados o múltiplos del mismo. Aquí sería 0 grados, se nota en la etiqueta que está junto al cursor, 45, 90, 135, 180, 225, 270, etc. Entonces la tecla mayúscula restringe el dibujo de la línea, en este caso a posiciones de 45 grados. Cuando utilicemos la tecla mayúscula para dibujar elipses, se dibujarán círculos. Cuando lo utilicemos para dibujar rectángulos, se dibujarán cuadrados, es decir, restringirá el dibujo de alguna manera. Otra vez. La línea. Otra alternativa es utilizar la tecla Alt mientras dibujamos. Vuelvo a hacer clic donde queremos que inicie la línea. Comenzamos y al momento de pulsar la tecla Alt, el punto donde inicié la línea se convierte en realidad en el centro de la misma. Por eso es que se convierte en doble. Voy a soltar la tecla y podemos verlo fácilmente.
Si utilizamos por tanto Alt y lo vamos a hacer para dibujar un círculo o un cuadrado, se convertirá en el centro del círculo, en el centro del cuadrado o rectángulo. Otra alternativa es utilizar la barra espaciadora o la tecla espacio. Cuando lo hacemos, podemos desplazar todo nuestro trazo, como aquí. Soltarlo en la posición correcta y continuar dibujando. Otra característica adicional, tengo aquí la herramienta seleccionada, que es común a muchas de las herramientas de formas básicas, es que en lugar de dibujar la línea o el círculo o la elipse, hacemos un clic sobre la mesa de trabajo y tendremos la ventana de opciones, en este caso para el dibujo de la línea. Aquí podemos especificar la longitud, el ángulo y si se va a rellenar o no de un color o una textura específica. Por tanto, aquí puedo especificar 150 píxeles de longitud, lo voy a dejar a 45 grados y decimos OK y la línea se dibuja ahí donde hice ese clic para que apareciera la ventana de opciones. Por tanto, a menos de que indique otra cosa, mayúsculas restringirá de alguna manera el dibujo de la forma, Alt permitirá que el punto que he seleccionado se convierta en el centro de la línea, del círculo, etc. O bien, con espacio podemos desplazar la forma antes de concluirla. Dibujemos otras formas. Para esto vamos a despejar nuestra área de trabajo seleccionando todo y pulsando suprimir. Dibujemos rectángulos. Igual, un clic sobre la mesa de trabajo abre la ventana de opciones. Y aquí podríamos indicar la anchura y la altura de ese rectángulo. Voy a hacerlo de 200 por 100. Vamos a hacer que el trazo sea no tan grueso, 2 píxeles y además de color negro. Voy a cerrar el panel de color, exacto. Lo otro es dibujar el rectángulo, digamos que a mano. Y aquí veamos una característica interesante. Las líneas inteligentes aparecen cuando la altura y la anchura son iguales. Podemos verlo claramente en la etiqueta que está junto al cursor. Ahí, por ejemplo, 229 píxeles. Soltamos en la esquina opuesta de donde deseamos que esté el cursor. En este caso he comenzado con la esquina superior izquierda, pero perfectamente podríamos hacer esto. Se trata pues del vértice opuesto. Y el rectángulo queda dibujado. Aprovechemos para mencionar que con la herramienta de selección podríamos arrastrar estos controles y se redondean sus esquinas. Si solo deseamos redondear una esquina, entonces con la misma herramienta damos un clic. Observen la diferencia ahora en el control, queda como un pequeño círculo vacío y lo arrastramos. Y solo esa esquina se va a redondear. Tenemos una herramienta que sirve para dibujar rectángulos redondeados que funciona prácticamente igual. Y tiene también controles para el efecto, por lo que incluso podríamos utilizar indistintamente una u otra. Si tenemos seleccionada la herramienta de rectángulos con esquinas redondeadas y damos un clic sobre la mesa de trabajo, sabemos ya que aparece su ventana de opciones, pero esta tiene la pequeña diferencia en que podemos especificar un radio para el vértice redondeado. En esa misma posición encontramos la herramienta que nos permite dibujar elipses. Un círculo podría definirse, entre muchas otras maneras, como una elipse donde la altura es igual a la anchura. Observemos que las líneas de guías inteligentes me indican cuando estas dos medidas son iguales y por tanto cuando estoy dibujando un círculo. Si no son iguales, bueno, decíamos estamos dibujando una elipse. Ya sabemos además que si la dibujamos conforme pulsamos la tecla Alt, el punto en el que he hecho clic será el centro del dibujo. Si la combino con la tecla mayúsculas, estaré entonces restringiendo el dibujo al dibujo de círculos. Y no olvidemos
que si empiezo a dibujarla y antes de concluirla podría utilizar la barra espaciadora para cambiarla de lugar. Limpiemos el área de trabajo. En el mismo grupo de herramientas tenemos la que nos sirve para dibujar polígonos. Esta tiene una pequeña diferencia. Indicamos el punto donde vamos a crear el polígono y este de manera predeterminada es el centro del mismo. El número de lados podemos modificarlo con las flechas del teclado hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba aumenta el número de lados del polígono y hacia abajo lo disminuye hasta un mínimo de 3. Podemos otra vez utilizar mayúsculas para restringir el dibujo, en este caso para que solo gire en ángulos de 45 grados, y la barra espaciadora para moverlo. Hagamos clic sobre la mesa de trabajo para ver su ventana de opciones, la cual es bastante previsible. El radio, que es la distancia que va desde el centro a uno de los vértices, así como el número de lados. Vamos a hacerlo uno de 200, de 7 lados. Limpiemos otra vez el área de trabajo y mencionemos que en el grupo donde se encuentra la línea, tenemos también para dibujar arcos, espirales, cuadrículas rectangulares y herramientas de cuadrículas polares. En tanto que en el grupo de herramientas donde se encuentra el rectángulo y las elipses, tenemos también para dibujar estrellas y destellos. Para dibujar estrellas es de una manera similar a los polígonos, es decir, el número de puntas se modifica con las flechas hacia arriba y hacia abajo. En tanto que su ventana de opciones tiene como elementos el radio 1, que es la distancia del centro de la estrella hacia uno de los vértices exteriores, en tanto que el radio 2 es la distancia de ese mismo centro hacia uno de los vértices interiores. Por tanto, mientras más bajo sea el valor del radio 2, la estrella parecerá más aguda. Finalmente, tenemos un nuevo objeto de forma básica en Illustrator que simula los reflejos que podemos ver en una cámara, en una lente, sobre un cristal o en los propios anteojos. Se llama así, herramienta destello. Comenzamos dibujando su centro, arrastramos para modificar el tamaño, después con las flechas podemos reducir o aumentar el número de rayos que va a tener. Después hacemos otro clic para indicar el punto donde van a quedar los reflejos. Y otra vez podemos utilizar las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el número de anillos que ese reflejo va a tener. Es un objeto de dibujo interesante si lo aplicamos, por ejemplo, sobre una fotografía. Y con esto hemos concluido este video en donde hemos estudiado la creación de formas básicas. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.